Nuestra invitada el día de hoy es la joven doctora Anaí Aguilera Pantoja. Ella estudió Ciencias Ambientales en la ENES Morelia de la UNAM, después hizo un posgrado en Biología, maestría y doctorado, y recientemente se graduó. Tuvo una actividad como estudiante muy destacada, se graduó con 5 o 6 artículos, ya ni recuerdo cuántos, en las mejores revistas del mundo, y es experta en contaminación y particularmente de los metales pesados. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la Organización Mundial de la Salud dice que cada año mueren 7 millones de personas por enfermedades relacionadas con la contaminación. ¿Qué piensa usted de esto, doctora? Pues es un tema una problemática grande y delicada, preocupante a la vez, ¿no? Y a la cual me parece que se le da poca importancia de manera general por parte de la población y hasta cierto punto también del gobierno y la academia. Entonces, pues sí es algo que necesita más dedicación para entender qué pasa y tratar de manejarlo y apoyar para que disminuya esta cifra. Muy bien. Doctora, ¿cómo el estudio del suelo y de los polvos urbanos puede ayudar a entender y luego a mitigar la contaminación del ambiente? Ahorita estamos en una etapa muy incipiente con los polvos urbanos al menos, y con los suelos sí se sabe un poco más, de ahí se ha adoptado la metodología para los polvos, pero digamos que estamos todavía empezando en cuanto a qué tanto sabemos y qué podemos hacer. Justo el objetivo es tratar de entender cómo se mueven los contaminantes, cuál es su ciclo dentro del ecosistema urbano, qué es lo que pasa con ellos, y de esta manera poder identificar fuentes, poder identificar procesos y atender entonces las causas principales de la contaminación y también mitigar la contaminación ya existente en las ciudades, porque un problema de los metales pesados es que se acumulan. Entonces no podemos pensar que se van a degradar y ya van a dejar de existir ahí, sino que se van a ir acumulando con el tiempo, así que necesitamos extraerlos cuando ya están presentes. Y antes de esto, identificar de dónde vienen y tratar de evitar que se emitan más metales al ambiente. Y pues los suelos son muy importantes, creo que eso era parte de la pregunta, porque justo nos ayudan a limpiar, es un filtro de estos metales. Los pueden absorber a la superficie de las partículas y los pueden absorber, incorporar dentro de complejos que se forman ahí dentro. Entonces nos ayudan de esas dos maneras. Muy bien, entonces el suelo puede ser el limpiador del ambiente, nos puede limpiar los metales pesados. Muy bien. Y por otro lado, pues es importante estudiarlo junto con los polvos o con otras variables que monitoreamos para identificar si esos suelos, digamos que superan su capacidad de acumular y entonces se puedan volver una fuente también para el ambiente urbano. Bien, bueno, sabemos que usted participa en un proyecto muy grande que están estudiando varias ciudades, los metales pesados y la contaminación. Platíquele a los muchachos, ¿qué ha encontrado? ¿Qué ciudades son las más contaminadas? ¿Dónde no hay que ir a vivir, digamos? Bueno, no tanto así, digamos que están contaminadas, nada más. Pues dentro de las ciudades que hemos estudiado está obviamente la Ciudad de México, que al ser la ciudad más grande del país, más poblada, con tanta actividad, es una ciudad muy contaminada. Y también tenemos dentro de las ciudades menos contaminadas, tenemos a Mérida, tenemos a Morelia, a Ensenada, que son ciudades mucho más pequeñas, pero también este concepto de la contaminación depende mucho de con qué se compare, cuál sea el valor de referencia, que se le llama valor de fondo, es un valor natural que podemos encontrar en los sitios y con este comparamos para definir qué tanta contaminación tenemos en la actualidad. Entonces también ahí va a variar la contaminación que encontremos, pero digamos que en términos generales, comparando entre ciudades,
sí encontramos que las ciudades más grandes, las más pobladas, con mayor actividad industrial, son las que tienen mayores concentraciones. O también encontramos ciudades que tienen una historia minero-metalúrgica, como San Luis Potosí, en la cual también hay concentraciones muy altas, a pesar de no ser tan grande como la Ciudad de México. En estas dos se puede comparar un poco la contaminación. O tenemos Toluca, pero esta sí es una ciudad más grande, también muy industrial. Entonces, así más o menos están la situación entre las ciudades. Muy bien, entonces en Mérida hay poca contaminación, pero está creciendo, ¿no? En la Ciudad de México hay mucha contaminación, pero no se ve que aumente. Y así Ensenada, pues en Ensenada los barcos también, el puerto es contaminado. Eso en términos absolutos. Claro, sí. Pero digamos que de manera relativa, comparando con los valores del mismo sitio, Mérida también resulta que parece estar contaminada, porque en este lugar, de manera natural de fondo, hay concentraciones muy bajitas. Entonces sí parece que la actividad antrópica ha incrementado las concentraciones en el ambiente. Y como le van a llegar 1 millón o 2 millones más de gente a la península, pues ahí les van los metales pesados también. Sí. Bien. Doctora, ¿por qué en las ciudades del mundo no se le da la importancia a este problema de los metales pesados en suelos y polvos? Pues quisiera pensar, ¿verdad?, que es un poco por desconocimiento, tal vez. Tal vez se sabe poco qué es lo que está pasando, porque de hecho, como comentaba, el estudio de los metales es relativamente reciente en los polvos urbanos, digamos. Entonces sí puede ser que no mucha gente lo tenga en mente, ¿no? Y por otro lado, porque resulta difícil atender las fuentes pensando siempre en el desarrollo económico. Entonces no vamos a parar nuestra producción, no vamos a buscar mecanismos más eficientes si implican mayores costos, o no estamos en la posición de hacerlo, depende del nivel de desarrollo de cada país. Son muchos factores, yo creo, que los que influyen, por eso es un tema tan difícil. Y porque además la contaminación es multicausal, tiene muchas causas por las cuales existe, entonces identificar cada una también es otra tarea que se debe hacer, o ver cuánto aporte tiene cada una para poder centrarnos en las más grandes. Yo creo que son varias cuestiones que se dificultan. Sí, digamos que es difícil, pero tampoco es imposible, ¿no? Ya sabemos que están generando técnicas rápidas y económicas para analizar miles de muestras, y que en esto México lleva la delantera a nivel mundial. ¿Qué nos puede adelantar de eso? Sí, pues esta es una estrategia que hemos estado buscando o explorando, justo para tratar de que se puedan analizar muchas muestras y de poder tener un monitoreo, porque cuando nosotros hacemos un estudio solamente tenemos una fotografía de en cierto momento tomamos estas muestras y encontramos tal, pero no sabemos cómo es a lo largo del tiempo, cómo va cambiando durante el día, durante el año, con las épocas del año. Entonces es importante tener estas herramientas que nos permitan hacer un monitoreo constante. Sí, sabemos que también el grupo de investigación en el que participa ha creado software para el análisis de datos y apps para el muestreo en tiempo real. Platíquenos un poco de esto, doctora, por favor. Sí, también en esto se ha hecho un gran esfuerzo para tratar de tener herramientas de software que nos ayuden a procesar los datos, que es otra parte dentro de la investigación muy importante, ¿no? Por un lado necesitamos obtener los datos y por otro lado necesitamos analizarlos para poder saber qué es lo que está pasando en ese sitio. Entonces, esta es otra cuestión que se está trabajando aquí en el grupo en el que estoy para poder hacer los monitoreos. Muy bien. También sabemos que están haciendo un estudio en varias ciudades, midiendo los metales pesados dentro y fuera de las casas. Y cuéntenos, ¿cómo va? Adelántenos un poquito de esto. Un poquito. Sí, porque todavía no tenemos los resultados de todas las ciudades ni están publicados, pero en eso estamos. Y en esta ocasión
Se trata de un muestreo participativo en el que la gente misma tomó las muestras en sus casas, y en esta ocasión sí lo hicimos a lo largo de un mes, cada fin de semana durante el mes de mayo más o menos del 2020, cuando estábamos en la pandemia, encerrados en nuestras casas. Entonces nos ha sorprendido mucho que estamos comparando las concentraciones de metales que encontramos en el polvo adentro de las casas y afuera de las casas. Y nosotros pensábamos que afuera las concentraciones deben ser mayores, porque ahí es donde están todas las fuentes emisoras de la ciudad, y ese polvo del exterior entra a las casas y se vuelve entonces una fuente para el polvo del interior. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que hay mayores concentraciones en el interior de las casas, y esta cuestión resulta aún más preocupante porque es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto? Y tenemos varias posibles explicaciones. Por un lado, pues hay otras fuentes dentro de las casas que son importantes y que no estamos considerando. Teníamos nuestra mente puesta en el exterior. Y por otro lado, también puede ser que dentro de las casas se acumule el polvo, pues hay menos manera de dispersarse, en especial si no hacemos que circule el viento. Y además también puede ser que sí hayan disminuido las concentraciones en el exterior durante esta etapa de confinamiento, cuando sí pararon muchas actividades industriales afuera. Entonces, no sabemos exactamente por qué, pero el hecho es de que se han encontrado mayores concentraciones adentro, y sí hay que tomar medidas de precaución para evitar el contacto, la exposición constante con estos contaminantes. Bien, ¿qué podría hacer la gente para protegerse de los metales pesados que están encontrando dentro de sus casas? ¿Qué puede hacer la gente para protegerse en sus casas? Pues necesitamos, como mencionaba, tener ventilación para hacer que circule el aire, ¿no?, dentro de las casas. Y por otro lado, necesitamos tener mucha limpieza para evitar el contacto con este polvo. Hay que aspirar, hay que trapear, hay que limpiar las superficies y así evitar un poco ese contacto. Y por otro lado, muy importante también sería disminuir las fuentes que pueda haber en las casas. Dentro de las que se conocen, pues sabemos que el uso de la estufa, las paredes, la pintura en especial, esa es una fuente muy importante de metales. Mantenerla en buen estado, que no se esté deshaciendo y cayendo el polvito ahí dentro de las casas, que no se quiten esas capas de pintura vieja, ¿no?, sino que esté bien pintadita. Y también podemos utilizar tapetes para tratar de disminuir el polvo que entra a las casas. Podemos no utilizar zapatos dentro de las casas, o sea, los zapatos que traemos de la calle, sino ahí utilizar unos propios para estar en el ambiente interior. Y lavar las cortinas, que es un sitio donde se acumula mucho polvo. Podemos poner también plantas, en especial si vivimos cerca de la calle, pues poner plantas como una barrera viva para que atrapen el polvo, pero una vez que el polvo está ahí adherido, es importante quitarlo también, lavarlas y hacer que ese polvo se vaya, ¿no? Porque si no, puede volver a suspenderse, que es una característica que tiene el polvo, ¿no?, que se mueve constantemente. Esas son algunas acciones. Bueno, y donde haya bebés o niños pequeños, pues los pisos deben estar, ahora sí que como dice el comercial, rechinando de limpios, ¿no? Bueno, doctora, sí, por último... Evitar que los niños jueguen con objetos, en especial cuando son de dudosa procedencia, objetos metálicos, ya que se llevan todo a la boca, porque hay casos de intoxicación, porque los niños juegan con algún objeto que no sabían que tenía y resultaba que tenía mucho plomo o algún metal tóxico. Muy bien, doctora. Bueno, por último, un mensaje a los jóvenes de preparatoria y de licenciatura para que estudien la contaminación y el maravilloso mundo de las ciencias del suelo. Muy bien, pues yo creo que como se ha comentado mucho a lo largo de esta serie de videos, es importante que ellos tengan un acercamiento con las ciencias del suelo, y ahora más amplia aún, que abarca a los polvos, y que lo conozcan, porque es una manera de poder entenderlo y enamorarse de este recurso, ¿no?, o de estos recursos. Entonces, sí se necesita todavía mucho trabajo por hacer,
hay todo un campo de oportunidad y pues el país necesita de gente preparada que pueda atender todas las problemáticas que se están viviendo. Entonces hacemos una invitación muy amplia para que todos los jóvenes que nos estén estudiando se interesen por estas áreas y se acerquen a conocer más acerca del recurso. Hay mucha información en Internet, si bien como comentábamos no se ofrece de manera formal en sus planes de estudio, pues sí podemos encontrar ahora en redes sociales muchísima información disponible. Y pues nosotros también intentaremos hacer más eventos, invitar a la gente para que tengan un acercamiento y conozcan un poco más de los suelos y de los polvos urbanos. Muy bien, bueno, pues doctora, le agradecemos mucho su tiempo y invitamos a los jóvenes a que le den like y compartan este video y sigan disfrutando del maravilloso mundo de los suelos. Hasta la próxima. Hasta luego.